Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, antes de comenzar este mensaje, quería mostrar una pequeña nota grabada por un hombre que trabaja sobre familias, y quería pasarlo para que la congregación tenga nociones de la problemática de la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Hey, you doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho, y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayude en Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. En el nombre del Padre. Dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía.
El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Para más información, visite JustOneClickAway.org. Ustedes pueden percibir que el asunto no es un tema tan impopular y tan desnecesario dentro de la iglesia. Entonces, el propósito de este mensaje es que comencemos a practicar una verdadera santidad en nuestra vida diaria y principalmente en el área sexual. La palabra de Dios nos habla mucho sobre este tema. Y en el libro de Levítico se dedican a las leyes rituales, o sea, a la santidad ceremonial. Pero, sin embargo, en el capítulo 18 de Levítico habla sobre la santidad moral, y muchas de estas leyes, en contraste con las leyes rituales, están vigentes en el Nuevo Testamento para los cristianos hoy en día. Y yo quiero decirte que el asunto de la gracia muchas veces se ha malinterpretado en relación a el nivel de santidad que deben vivir las personas. Dice, estamos viviendo tiempos de gracia, pero yo le quiero decir que con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor se tornó más exigente. Antes se cometían adulterios a través de relaciones sexuales, pero hoy basta tener un vicio en la pornografía o entonces desear una mujer para codiciarla y ya se adulteró con ella en su corazón. Entonces, es por eso que es importante que nosotros veamos esta temática aplicada a nuestra vida personal. Porque si bien Dios es misericordioso, longánimo, tardo para la ira, y su misericordia se renueva todos los días, ese Dios que tenemos es santo, santo en todos sus aspectos. Y la palabra santo quiere decir separado o diferente. Y Él desea también que su pueblo, ese pueblo que lo adora, ese pueblo que se acerca a Él, sea irreprensible y sea santo en toda su manera de vivir. Entonces, para que nosotros seamos diferentes del mundo, hoy en día el mundo entró a la iglesia
y de tal manera ha influenciado que ya hay hasta iglesias que toleran cosas absurdas que son contrarias a las leyes de la palabra de Dios. En este capítulo de Levítico existen muchas sanciones para los pecados sexuales. Y la base de estas sanciones es Dios mismo, y no dependen de la edad, de la cultura, de los deseos humanos o de la influencia, entre comillas, de pueblos que se dicen pueblos cultos, pueblos evolucionados. Entonces, porque así, con esa disculpa, estas prácticas están siendo aceptadas por muchos. Y el mundo toma sus patrones o normas muy independientemente de la palabra de Dios. Hoy vemos discusiones y la gente entonces se da el derecho de decidir sobre la vida, porque según dicen, tenemos derecho sobre nuestro propio cuerpo. Y es así entonces que las leyes están favoreciendo el aborto, que son asesinatos, son muerte a inocentes que no tienen la forma de defenderse. Yo considero que el aborto, que es una práctica condenada en la Biblia, es más grave de que matar a una persona adulta. Una persona que tiene la conciencia de que es un ser vivo, indefenso, que depende de él, entonces creo que es peor el delito de que matar a un niño por cualquier motivo que sea. Entonces, yo te quiero decir que Dios insiste en la pureza sexual de su pueblo. Su pueblo tiene que ser diferente. Diferente en la manera de enamorar. Diferente en la manera de relacionarse con el sexo opuesto. Diferente en su modo de proceder sexualmente, inclusive en relación al matrimonio. ¿Sabe? Yo les quiero decir que con esto no quiero decir que Dios rechaza vehementemente a aquellos que son pecadores, porque Dios ama al pecador. Pero verdaderamente es importante que usted sepa que Él sabe separar lo que es la persona de lo que hace la persona. Dios es amor y no hace acepción de personas. Pero tenemos que entender que Dios es santo y Él no está de acuerdo con impureza, con los pecados de la inmoralidad sexual. Entonces, muchas veces pensamos que como iglesia no deberíamos tocar un tema tan duro, así de esa manera. Pero debemos recordar que todas estas cosas abominables eran practicadas en las naciones paganas que estaban alrededor del pueblo de Israel. Hoy no es diferente. Entonces las naciones paganas practican estas cosas. Por eso Dios tenía graves sanciones y explícitamente prohibía con penas más severas para la práctica de la inmoralidad sexual. En el capítulo 18 de Levítico se mencionan varios pecados. Primero, incesto. A partir del versículo 6 hasta el versículo 19 se habla de pecados que están relacionados al ayuntamiento o al casamiento entre parientes cercanos. En el versículo 20 habla de adulterio. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. En el versículo 22 habla del homosexualismo. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y también habla de bestialidad, que sería las relaciones con animales. Versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Entonces, desde
La prohibición del casamiento entre parientes cercanos. La frase descubrir la desnudez significa tener relaciones sexuales con. Se incluyen varios ejemplos de relaciones prohibidas. En el Nuevo Testamento también se ve la prohibición del incesto. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire, una actitud extrema. El apóstol Pablo tomó la autoridad que le fue concedida por el Señor y declaró que esa persona que había cometido incesto fue entregada a Satanás, con el fin de que él sea castigado por los demonios, por los espíritus malignos, a fin de que haya arrepentimiento y se salve su alma. Entonces vea, mis amados, no cabe duda que los pecados de homosexualidad también están prohibidos, y la palabra del Señor nos habla primeramente en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice así la palabra del Señor: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces quiero decirles que la Biblia dice claramente que los pecados de homosexualidad van a la par con los pecados que pueden dejar fuera del reino a las personas, a ser condenadas. Y Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, hablamos que Dios ama al pecador, ama a un estafador, ama a un maldiciente, ama a un borracho, ama a un adúltero, ama a un homosexual. Pero no nos equivoquemos. La aceptación, el no hacer acepción de personas, no significa que estas personas practicando tales cosas van a entrar en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice: no heredarán el reino de Dios. Entonces, mis amados, la fornicación y el adulterio queda claro que está prohibido en la Biblia. Levítico 18 es también una limitación a la práctica de la poligamía. Y en nuestro medio es muy común que el hombre tenga muchas mujeres, o también ahora que la mujer tenga muchos hombres. Entonces, saben, mis amados, es importante entender
que la práctica del aborto es también un sacrificio al ídolo Moloch y tiene mucha relación con el sacrificio humano y terrible y abominable delante de Dios que se practicaba en el Antiguo Testamento, ofreciendo los niños recién nacidos y quemándolos para el dios Moloch. Hoy en día la industria del aborto es algo terrible. Las personas sin discriminación matan con la disculpa de que cada uno tiene que cuidar de su cuerpo y puede disponer del derecho sobre su propio cuerpo. Pero sabe, tenemos derechos sobre nuestro propio cuerpo, pero no tenemos derechos sobre la vida. Y es importante que todo creyente sepa esa realidad. Entonces, Dios prohíbe todo abuso sexual, pero no lo hace simplemente porque Dios es malo. Todas las prohibiciones de Dios tienen un propósito: proteger al hombre, guardarlo. ¿Por qué? Porque el hombre que practica tales cosas